Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Pensando, peligro, pibes pensando, otra mirada de la realidad. Peligro, pibes pensando, un buen espacio para reflexionar. Un programa donde hablamos de las cosas que hay que hablar. Porque somos el futuro y nos tienen que escuchar. Peligro, pibes pensando, para saber la verdad. Bienvenidas, bienvenidos a PPP, Peligro Pibes Pensando. Un lugar ideal para las infancias y adolescencias, un espacio para reflexionar, un programa para la libre expresión de las artes y para aprender entre todas y todos sobre un montón de temas de los que nos interesa saber la verdad. PPP, Peligro Pibes Pensando en la inclusión de todas y todos. Nos podés escuchar en FM 104.7 Radio Flecha de Oro o cuando quieras en YouTube. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Hoy en la entrevista, María Victoria Pereira Rosas, narradora y amante de la literatura infantil, escritora de cuentos para chicas y chicos con perspectiva de género. Conociendo nuestros derechos. Hoy conocemos el artículo 35 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el bloque de artes musicales, Libertad Pajarito nos presenta su estreno en YouTube, Tipo Normal. En el bloque de artes literarias, un audiocuento de la plataforma educ.ar, Coquena y los dos hermanos, de Paula Tarón. Y continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. Peligro, pibes pensando, para saber la verdad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Bueno, mi nombre es Mario, soy integrante de Libertad Pajarito y queríamos invitarte a que escuches nuestro single que largamos a YouTube ayer, Tipo Normal, de nuestro EP Palo Borracho. Te cuento que ya largamos 3 canciones y ahora pronto largaremos la 4ª y largaremos el EP como EP ya, los 4 en uno. Por ahora van como singles. Gracias a los chicos de Peligro Pibes Pensando por el aguante, también a los artistas del oeste y viva el arte y viva el arte independiente. Hola, yo soy Juan de Libertad Pajarito y los invito a que nos sigan en las redes sociales como Libertad Pajarito, tanto Instagram como Facebook y YouTube.
soy un pato en el barro, soy un cerdo en la bosta, una mosca, una serpiente cuando me enrosco, un león, si es que hay que pelear, un elefante cuando tomo alcohol, cuando me duermo, una marmota para desaparecer, un camaleón, un pulpo cuando te abrazo, un chita si hay que correr, un oso cuando te chupo toda esa miel. A veces soy mojarrita, a veces soy tiburón, a veces soy cocodrilo, otras billeteras soy. Soy tierra para hacerte crecer, soy campo para que respires, soy mar para bañarte y curar. Disfruto de tu alegría, me gusta ponerme a cantar, largar mi voz al viento en absoluta libertad. Honor, honor, honor. Ahora soy pajarito, más tarde soy un halcón, en ayunas vegano y por las noches depredador. Hay días en que soy millonario, es solo porque te puedo tocar. Es que hay días en que soy una rata que defeco donde voy a almorzar. A veces soy súper ateo, te da vuelta y ya soy chamán. Es que hay veces que estoy enfermo y otras te puedo curar. Hay días en que soy ser humano y me comporto como un animal. Cuanto más me contradigo, más parezco un tipo normal. Más parezco un tipo normal. Más parezco un tipo normal, mal, más parezco un tipo normal. Recién escuchamos a Libertad Pajarito y su tema Tipo Normal, tercer single de EP Palo. La banda está formada por Mario Canario Décima, voz en guitarra y samples, Juan Didi Décima, voz y guitarra, y Ariel Brito, guitarra. Búscalo en Instagram y YouTube como Libertad Pajarito. Peligro vives pensando, peligro vives pensando, cómo eres fácil para reflexionar. En el bloque de artes literarias escuchamos un audiocuento de la plataforma edoc.ar, Coquena y los dos hermanos, de Paula Tarón.
Me contó una amiga que vino de Jujuy que conoció a un hombre que era protegido del Coquena. ¿De quién? Del Coquena. Se dice que anda en los cerros vigilando. Castiga a los cazadores que con armas de fuego quieren acabar las llamas, vicuñas y guanacos. A veces también da premio. ¿Es un dios? ¿Quién sabe? Este hombre era muy pobre, tanto que una madrugada ya no le quedaba nada para comer y salió a cazar. Caminó horas por los cerros, siempre subiendo, y muy cerca de la nieve cazó un guanaco. Con el animal sobre los hombros empezó a bajar el cerro. Se sentó a descansar y se quedó dormido. De repente oyó que alguien silbaba cerca suyo y se despertó. Abrió los ojos y lo vio. Era el Coquena, petizo, con un sombrero aludo sobre la cara. Tenía un poncho de vicuña y en los pies hojotas de duende. ¿Por qué ha matado un guanaco?, le gritó. ¿No sabe acaso que los guanacos, las llamas y las vicuñas son mis protegidos? Disculpe, don, respondió el hombre, es que no tenemos para comer. Si es por necesidad está bien, dijo el Coquena. Y como usted es hombre sencillo, le dejo este presente para que ya no precise más andar cazando. El hombre miró y vio un cofre repleto de monedas de oro. Se restregó los ojos, se pellizcó, no estaba soñando. Alzó la vista. El Coquena ya no estaba, pero una tropilla de vicuñas corría por el cerro. Su familia ya no volvió a ser pobre. Compraron ropa, compraron hacienda, compraron semillas y herramientas. Pero el hombre tenía un hermano rico, que cuando se enteró de la noticia le dieron ganas de visitarlo. El rico quiso saber cómo había cambiado la suerte de su hermano. No bien escuchó la historia del encuentro con el Coquena, se vistió de pobre y se fue para arriba del cerro. Hizo todo tal cual lo había hecho su hermano. Cuando el Coquena lo despertó, él le mintió descaradamente. «Sáquese el sombrero que lo voy a ayudar», le dijo el Coquena mientras le tocaba la cabeza con una rosa y un clavel. «Y no se lo vuelva a poner antes de llegar a las casas». El hermano rico bajó corriendo, ansioso por ver su tesoro. Pero, ¿sabes qué le había dado el Coquena? 2 guampas, 2 cuernos retorcidos que nunca más se pudo sacar. El agua sigue alta, abuela. Y sí, habrá que esperar que pase. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Es el mismo mundo el que todos habitamos. Son las mismas calles las que juntos caminamos.
Queremos nuestra vida, tenemos los derechos de ser alimentados, de jugar y tener techo. Derecho a ir a la escuela y a la intimidad. Derecho a tener nombre y nacionalidad. Que siempre se respeten, ese es nuestro objetivo. No se habla de favores, son derechos adquiridos. Se nos considera niños a todos los niños, niñas y adolescentes hasta que cumplamos los 18 años. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un importante acuerdo suscrito entre países que se han comprometido a proteger los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes son los niños, cuáles son sus derechos y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí, todos son iguales de importantes y no se nos puede privar de ninguno de ellos. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos y sobre todo tenemos derecho a conocer nuestros derechos. El artículo 35 de la Convención dice que los Estados tomarán todas las medidas que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de chicos y chicas para cualquier finalidad. Peligro, pibes pensando, peligro, pibes pensando, otra mirada de la realidad. Reportaje a los que saben, hablando de todo tema, para entender muchas cosas, escuchar vale la pena, si lo que pensamos es cierto, o quizás estamos fallando, abramos bien las orejas y todo se va aclarando. Hoy entrevistamos a María Victoria Pereira Rosas, escritora. Cuentos infantiles donde la diversidad es protagonista. María Victoria, bienvenida a PPP, Peligro Pibes Pensando. Gracias por recibirnos en el programa. Hola Norberto, muchas gracias a ustedes. Contanos, escribís literatura infantil y dentro de ella temáticas relativas a la diversidad. Sí, desde 2009, junto a Librería de Mujeres Editoras, que es la que publica mis libros, producimos contenidos de literatura infantil e informativos con perspectiva de género. Te movés con editoriales independientes, ¿no? Que priorizan cuentos que ponen fin a estereotipos de la literatura tradicional, ¿no? Sí, un poco el objetivo era diversificar la literatura, más que ponerle, digamos, un fin a algo, era, bueno, sumar otras historias, otras realidades, contar otras realidades de niñas, niños, que no querían ser lo que tradicionalmente estaba propuesto en la literatura, como princesas, príncipes, piratas. Bueno, no nos parece mal, sino que creemos que hay muchas niñeces que querían ser otras cosas y sobre todo, bueno, orientarnos a desarmar todo lo que era estereotipos, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, las niñas eran de determinada manera, jugaban a determinadas cosas y los niños a otras. Nosotras creemos que la diversidad es mucho más rica y que nos caracteriza a todas las personas porque todas somos únicas y bueno, eso es lo que quisimos reflejar en la literatura. ¿Cómo responden las familias a tu obra? Bueno, fue cambiando con el tiempo. La verdad es que nuestros primeros cuentos salieron en el 2009, que todavía éramos una sociedad poco preparada para algunas cosas en este sentido, ¿no? Había una mirada mucho más negativa respecto del feminismo y de lo que implicaba la diversidad y que si a las infancias había que incorporarles determinadas cuestiones. Pero bueno, en 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral y era necesario también que se produjera material que acompañara la aplicación de esa ley, que tiene que ver con la libertad de todas las personas aprendida desde la niñez, ¿no es cierto? Y el cuidado del propio cuerpo, el conocimiento de la sexualidad. Así que bueno, en 2009 nos miraban bastante raro, hubo como mucha dificultad y la verdad es que seguimos publicando ininterrumpidamente a pesar de eso y recién en 2015 con el Ni Una Menos
más o menos entramos con más cariño, digamos. La industria audiovisual infantil está más avanzada para vos que la literatura infantil en sí de las grandes editoriales. La industria audiovisual se está ayornando ahora, me parece, es más reciente también. Lo que pasa es que tiene mucha más velocidad, tiene un aparato mucho más grande para reproducirse rápidamente, entonces se dispersa más rápidamente que el libro. El libro es un objeto mucho más clásico, tiene que girar, tiene que rodar, tiene que pasar de boca en boca, es más difícil. La literatura se está diversificando hace muchísimos más años que la industria audiovisual. Sí. ¿Notás que a las chicas o los chicos les gusta leer más ahora? ¿Están incentivados desde la casa o el colegio? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que hay un poco menos de búsqueda del libro porque hay mucho estímulo. Los estímulos virtuales son muy fuertes en competencia al libro. De todos modos, digamos, siempre que en los ámbitos educativos y no educativos, como bibliotecas de barrio, populares y todo, se siga promoviendo el libro, a mí me parece que es una opción mucho más elevada para la imaginación, no en relación a lo cultural, sino que habilita mucho más la imaginación, la creatividad, ni hablar todo lo que tiene que ver con la práctica de la lectura, que después nos ayuda el resto de nuestra vida, porque por más que haya mucha cosa virtual y de audio, seguimos teniendo que leer. Así que la práctica de la lectura en sí, a mí me resulta muy positiva, cuesta un poquito más, porque insisto, hay mucho más estímulo, pero se sigue buscando, se sigue buscando que haya más lectoras y lectores. En los colegios actualmente, ¿no incentivan más la lectura del libro leído, notás actualmente? ¿O se hace mucho trabajo, como recién nos decías, a través de la PC? ¿Vos estás más a favor de que se vuelva la lectura del libro físico, digamos? Por ahí, a mí me parece que hay que aprender a caminar con todos los recursos al mismo tiempo. Es muy difícil ahora decirle a las infancias que vuelvan al libro físico, teniendo el estímulo del audiovisual, porque es muy tentador lo otro, y lo tienen desde que nacen. En este momento hay bebés de 3-4 meses que le ponen un celular para que se duerma, entonces, o se divierta o se recree. Es muy difícil decir, bueno, no, volvamos al libro. Pero sí, en las escuelas, a mí me toca visitar muchas escuelas y veo que las bibliotecas están bien activas, las bibliotecarias tratan de seguir fomentando el acercamiento al libro. Me parece que, bueno, en los ámbitos más escolares, incluso te decía, no escolares como bibliotecas populares y todo, se sigue invitando a encontrarse con el libro, que está buenísimo, y que también el libro tiene esa, lo decía hace poco en una presentación con docentes, ¿no? Tiene esa cosa de lo válido, digamos, lo que está escrito en el libro es mucho más válido que lo que está rodando por internet, entonces sigue teniendo un punto a favor todavía, y creemos más en lo que está escrito que en lo que no, digamos, no, a lo que dice en internet nos lo mandan a constatar siempre, es como que, bueno, por eso lo dice internet, andá, fíjate si es cierto, si no, y siempre un libro te da la respuesta como más segura. Claro. Tiene algunos puntitos a favor todavía, pero bueno. Inmediata, está ahí, ¿no? Claro, exacto. Sí, es como, bueno, lo dice el libro, ¿viste? Porque no es lo mismo decir lo dice el libro que lo dice Google. Es como que, bueno, crees más en el libro que en internet. Pero bueno, es cierto que el estímulo audiovisual es muy fuerte, es muy rico, es muy atractivo. Entonces, bueno, no se puede prescindir, digamos, de eso. Y no estaría bueno, yo creo que suma también. Pero bueno, el libro sigue siendo un espacio de encuentro maravilloso. ¿Te costó, María Victoria, como mujer, posicionarte en la literatura? ¿Hay discriminación en ese ámbito? Más que como mujer me costó por la propuesta de la literatura infantil alternativa, digamos, o que llamara mucho la atención. Cuesta, yo creo que por eso también cuesta todavía la aplicación de la educación sexual integral, es decir, hay mucho temor
hablar de la diversidad, de la libre elección, de la identidad de género, del cuidado del cuerpo, del sexo, digamos, en los términos que son válidos para poder aprender a cuidarnos y a poder crecer con todo lo que tenemos derecho a gozar y todo lo demás. Hay mucha resistencia, entonces cuando el cuento se sale un poquito y te va a estimular una infancia medio cuestionadora, bueno, se echa un poquito más para atrás. Pero estamos en otro momento. Yo hace 10 años te hubiese dicho, hay resistencia, los colegios no quieren, las familias no quieren, y ahora es distinto, hay mucha más apertura. Y bueno, aceptaron también que este tipo de literatura le permitió a muchas infancias hablar de sus realidades familiares, por ejemplo, que era un tema tabú, ¿no? El que tenía 2 mamás, 2 papás, el que crecía con su abuela solamente. Siempre estábamos todos queriendo ser esa familia tipo que nos imponían, ¿no? Mamá, papá, hermanito. Y bueno, eso para mí es un gran avance. Pero la temática me costó más introducirla que introducirme como mujer. Claro, creo que era esperable que lo escriba una mujer. Claro, porque este tema de cuentos infantiles donde la diversidad es protagonista, ¿es un género en el que vos incursionás ahora? ¿Lo has hecho siempre o haces otros géneros también paralelamente? En realidad escribo desde siempre, pero me surgió la necesidad de publicar, que no era un objetivo en mi vida, la necesidad de publicar cuando me di cuenta que definitivamente cuando armamos el área infantil en la librería de mujeres, que es una librería que abrió sus puertas en el año 95 en Argentina, es la librería feminista más importante de Latinoamérica, cuando habilitamos ese espacio infantil no había qué ofrecer, no había nada distinto y no había nada que fuera en la misma línea que nosotras creíamos que era válida, ¿no? De la incorporación de los derechos, de habilitar mundos más posibles, más variados, para todas y todos, no era una cuestión solo de mujeres. Y ahí dije, bueno, no, hay que empezar a publicar, si no hay que hacer. Entonces empezamos a publicar ahí. ¿Qué escritora o escritor tenés como inspirador o quiénes te inspiraron para tu beta de escritora? Y a mí, digamos, leer siempre me gustó y escribir también desde muy chica, así que la práctica de la lectura y la escritura estuvo vinculada a todo lo que fui descubriendo, ¿no? Desde el diario hasta los libros que más me gustaron. Pero en relación a la literatura infantil, no voy a decir nada muy nuevo, pero yo creo que María Elena Walsh para nosotras ha sido una gran abridora de caminos distintos. La estamos pudiendo disfrutar más ahora que antes, porque bueno, antes parecía una literatura de juego, lo era también, digamos, pero estaba tomada más, bueno, el juego de palabras y demás, y en verdad nos estaba diciendo un montón de cosas también, ¿no? Porque nos estaba hablando de diversidad, de composiciones familiares distintas, de un montón de cosas que no lo podíamos poner en estos términos. Pero bueno, en Argentina hay grandes escritoras y grandes escritores de literatura infantil para elegir. Hay bibliotecas súper variadas que ofrecen cosas maravillosas, así que no, no te voy a decir a nadie en especial como para no desmerecer a ningún otro, porque la verdad que acá se produce mucha literatura infantil muy buena, de muy buen nivel, y en todas y en todos hay mucho para descubrir. Bueno, el caso de María Elena Walsh, que estábamos poniendo de ejemplo, no solamente ha sido riquísimo lo que ella ha brindado dentro del ámbito de la literatura infantil, sino también fue una precursora como feminista, ¿no? Fue una gran vocera de los derechos igualitarios para todas y todos. A ella le resultaba muy difícil vivir en una sociedad que solamente contemplaba privilegios para los varones, y lo decía como podía, ¿no? También porque, bueno, ella transitó una sociedad distinta. Después le tocó toda la etapa de dictadura, entonces, bueno, hubo muchas cosas que no las podía decir y las decía como podía. Así que yo creo que ella fue una gran vocera y además se comunicó con las infancias, que es el lugar donde hay que poner la semilla, ¿no? Porque son las infancias las que empujan los verdaderos cambios, la cuestión del reconocimiento de derechos, viene de ahí. Así que
para mí fue no solo una gran creadora, sino una gran luchadora, le puso voz a muchos reclamos y bueno, nos dejó su obra, que es un montonazo, que lo seguimos disfrutando. Yo todavía hoy se la pongo y se la hago escuchar y leer a mis hijos, o sea, así que bueno, eternamente agradecida con ella. Bueno, además de tu beta como escritora de cuentos infantiles, estimo debes participar de distintos simposios, eventos, ¿no es cierto? Te deben convocar seguramente, ¿no? Sí, muchas charlas, muchas mesas de debate. Me gusta más, te soy sincera, visitar las escuelas y trabajar con las infancias de todo tipo, desde la escuela más lejana hasta la escuela más céntrica, y ver qué les ha pasado trabajando con mi literatura, y me llevo unas sorpresas enormes, hermosas. Son las participaciones que más me gustan. Después siempre siento que, no lo desprecio, pero los simposios, los encuentros, no sé qué, bueno, se quedan un poco arriba, ¿no? Está bueno ver qué pasa cuando ponemos eso a disposición y en manos de las infancias, que es donde tienen que estar, y te dan las devoluciones más valiosas. Pero bueno, sí, me toca participar bastante de varios lugares. Me cuesta más, soy una niña eterna, me gustan más los espacios de juego que de seriedad. En ese contacto que vos tenés en las escuelas y en donde participás en contacto con el alumnado, con las chicas y chicos, ¿notás que hay respuesta justamente a tu literatura? ¿Cómo lo reciben? Muchísimo entusiasmo, y celebran mucho poder estar habilitados y habilitadas a hablar de cuestiones como todas tenemos derecho a jugar a determinadas cosas o a determinados juguetes, o no hay cosas para niñas y niños, o podemos elegir libremente cómo vivir, a quién querer, a quién no querer, el tipo de pareja que queremos tener. Se sienten muy libres de expresarlo. La última escuela que estuve la semana pasada me traje una pila así de cartas, y la mayoría de las cartas que las escribían ellas y ellos de manera individual agradecían digamos la oferta de diversidad, de esta cosa de decir, bueno, qué bueno que podemos decir que los juegos no son para niñas y niños, qué bueno que los deportes ya no son para niñas y niños. Ellos celebran estas cuestiones que tienen que ver con liberarlos, ¿no? También, y me parece que, bueno, van eliminando, al principio hablábamos del tema bullying, eliminando algunas cuestiones con las que se ejerce bullying, ¿no? Que tienen que ver con esto, si sos nena, si sos nene, si llorás, si no llorás, a qué jugás. O sea, a través de tu literatura vos estás percibiendo entonces que los chicos van incorporando esta literatura justamente que vos les brindás, y dejan la discriminación de lado, incorporan las diversidades en cierta manera, ¿no? Se sienten más cuestionados, ¿viste? Es como que, digamos, yo soy una voz cómplice, me ven a mí y me dicen, ay, qué bueno conocerte, que vos decís esto y decís lo otro, yo pienso lo mismo, ¿no? Se te acercan las niñeces, claro, y te dicen, yo también me gusta jugar al fútbol, y qué bueno que vos lo pongas en un cuento. Te sienten como cómplice de estas posibilidades que están buenísimas de abrirse y decir quiénes son, qué quieren, qué les gusta, y se sienten más observados. Es decir, si hoy en día una niña o un niño te dice maricón, o algunas de estas agresiones que tienen que ver con tu condición de género, tu elección o lo que sea, ellos mismos se sancionan, y porque lo pueden estar incorporando desde todos los tipos de lugares válidos, como la literatura, digamos. Y hay mucho avance, y celebran eso, celebran que les puedas decir, sí, yo te banco, decí lo que te gusta y quién querés ser, que yo te banco. Un objetivo muy importante de la literatura es abrirse, bueno, justamente leer abre las mentes, y abrirse con este tema de la diversidad que propones en tus cuentos es un objetivo que se cumple. Sí, de a poquito, ya te digo, ¿no? Va entrando como despacito, pero bueno, sí, está bueno, surte efectos, ellos reciben el mensaje, porque bueno, también lo que decimos siempre, ¿no? En las infancias está esa cosa tan hermosa de que creen que el mundo es posible como se lo imaginan, entonces está bueno
llenarlos de propuestas y ver cómo van armando sus propios mundos con la selección de esas propuestas que uno les da. Entonces, lo mío es una propuesta más, después hay un montón más en otros libros, en otros juegos, en otras canciones, pero cuanto más diversidad hay, más libremente construyen su presente y su futuro, ¿no? Y su identidad. Ahora, esos cuentos infantiles, ¿apuntan a una edad determinada o hay una variedad de edades? En general están escritos en imprenta mayúscula pensando en niñas y niños prelectores, que sería sala de 5, primer grado, apuntando ahí a la posibilidad de ya poder leerlos. Uh-huh. Pero después los mensajes y la historia, el nudo, te diría que hasta los 10 años, digamos, tiene como algo que te engancha. Igualmente, a mí cuando me preguntan a veces qué libros para cada edad, digo, bueno, en la medida que vos lo cuentes, lo puedas relatar y lo compartas con la edad que sea, siempre le estás dejando algo, digamos. Las niñeces van a ir comprendiendo en la medida que van creciendo, incorporando otros recursos para comprender, y se van a ir quedando con ¿viste cuando a vos te dicen, leíste tal libro, lo leíste 10 años después y leíste otras cosas, digamos, descubriste otra cosa de ese libro? Bueno, esto es lo mismo, digamos. Yo digo, me dicen, y es para 4 años, y si vos se lo querés contar, contáselo. Irás pudiendo darle la información que le sirve, ¿no? O adaptárselo, por ejemplo. Pero sí, en principio, objetivamente, en lo que sería la clasificación de libros para edades, se están apuntando a 5 o 6 años y después hasta 10. ¿Vos tenés antecedentes familiares con respecto a la literatura por escribir, o es una vocación que te nace a vos? A mí siempre me gustó, pero en mi casa siempre hubo biblioteca, siempre hubo mucho estímulo de la lectura. No tengo a nadie en mi familia que haya llegado a publicar, pero sí muchos que escribían, mi mamá escribía, algunos de mis hermanos también, tías, les gustó escribir, no han publicado, pero sí había mucha cuestión literaria en mi infancia y ya te digo, tenía una biblioteca de un pasillo como de 10 metros, entonces había libros de todo tipo para elegir, y en mi infancia, que no había internet, redes y todas esas cosas, era mucho más habitual ir a buscar un libro cuando estabas aburrida que ponerte un TikTok. Entonces, bueno, un poco sí, depende de donde crezcas y el acceso que tengas te habilita un poquito más, ¿no? Por lo menos a conocer lo que es un libro y ver qué te produce y darte ganas de generarlo. Pero así concretamente publicando libros no, pero sí había mucha práctica de escritura y de lectura en mi familia, sí. A todas las entrevistadas y entrevistados siempre le hacemos una pregunta puntual para que nos cuenten su experiencia personal, ¿no? En este caso, bueno, si sufriste bullying vos en tu infancia o en tu etapa escolar, vos en lo personal, ¿no? O alguna amiga o amigo que haya sufrido bullying. Lamentablemente sí, en mi infancia vi muchísimo, por supuesto todo lo que eran los cuerpos no hegemónicos, ¿no? Los cuerpos que, yo qué sé, si en ese momento que lo sigue siendo, el estereotipo era la delgadez, bueno, el que no era delgado era observado, el color de piel, me tocó mucho. Yo fui a un colegio en la infancia que había muchos niños coreanos, porque el barrio, digamos, había mucha comunidad coreana y había un tema también con ellos. La verdad que sí, bullying yo vi mucho en mi infancia, muchísimo. Personalmente también me tocó en algún momento, porque nosotros somos 9 hermanos, o sea que ya de entrada no respondíamos a la familia tipo, y la pregunta siempre era, tu mamá, tu papá no tenían televisión, y bueno, toda esta clásica que hasta los adultos te lo decían, ¿no? Tener 9 hermanos era un montón, y había
actividades que nos costaban un montón. Mi hermana siempre dice, bueno, a mí me decían dibujar tu familia y me quería ir corriendo porque iba a terminar última y un montón de cosas más. Pero bueno, también nos tocó una etapa en que teníamos muy pocos recursos y no sé, usábamos delantales más grandes porque era donado de otros, yo qué sé, y eso también, que si el delantal te quedaba grande, que si estaba descosido, que lamentablemente hay mucho ojo crítico puesto de unos a otros, ¿no? Eso es lo que todavía como sociedad no podemos resolver, ¿no? Desde dónde nos paramos a veces las personas para mirar a otras y qué es lo que nos habilita a hablar de otras, ¿no? Yo me lo sigo preguntando. Pero bueno, sí es doloroso y todavía lamentablemente en los ámbitos escolares hay mucho. Bueno, y eso quizás te llevó a vos en tu vocación a realizar este tema de los cuentos infantiles donde la diversidad es protagonista, estimo, ¿no? Sí, ni hablar. En el tema bullying, particularmente porque hay muchas niñeces que yo vi frustrarse por no poder incorporarse a actividades, juegos y juguetes que en mi época eran para niñas o para niños. Estaba mal visto. Entonces, la verdad que en ese sentido, algunos de mis cuentos sí tienen el objetivo de reivindicar que el juego es un acto libre, que nos hace libres y que no tiene género. No debería tenerlo. Entonces hay muchos de mis cuentos que sí. Los primeros 6 cuentos, igual que escribí, reivindicaban un poco las tareas de las mamás, que no solamente tienen la doble tarea de cuidar y trabajar, sino que además ejercen profesiones o oficios históricamente vinculadas a varones. Entonces había una mamá electricista, una mamá albañil, una mamá referí de fútbol, todas historias reales de mujeres que conozco y que iban un poco a ponerlas a la luz. Porque yo decía, ¿por qué no están contadas en los cuentos, no? Si son parte de nuestra diversidad. Pero bueno, también para poder darle voz a esas niñeces que podían decir en la escuela, ¡ay, es electricista como mi mamá! ¿No? Que al final no la encontraban nunca en ningún libro. Así que bueno, sí, un poco esto, romper estereotipos tiene que ver con esto, con tratar de eliminar las cuestiones por las que también se ejerce violencia a las personas en la sociedad en general. Bueno, y ahora vamos al momento en el que pibas y pibes, que son los verdaderos protagonistas de PPP, Peligro Pibes Pensando, hacen sus preguntas. Ahora te pregunto yo, ahora te pregunto yo, dame una buena respuesta clara y también de fácil comprensión. Hola, soy Franco Cristini, tengo 12 años y tenía una pregunta para María. ¿Desde hace cuánto escribís? ¿Y te apoya tu familia en tus emprendimientos literarios? Ay, yo escribo desde muy chica. El otro día contaba en esa escuela que fui que yo era muy chiquita, escribía y mi hermana me los ilustraba. Así que ya la idea del libro estaba en mi cabeza, pero desde muy chica. Y mi familia sí, siempre. La verdad que desde que empecé a publicar, porque escribir siempre escribí, les compartía por mail y cosas, pero cuando empecé a publicar sí, apoyo total. Hola, soy Alexi Montenegro y tengo 12 años. Le quería hacer una pregunta a María. ¿Hay mucha gente que compre libros inclusivos? Bueno, cada vez más. Durante mucho tiempo quedaban fríos ahí en la biblioteca. Incluso había otras librerías a las que se los ofrecíamos y no querían saber nada. Y ahora nos vienen a buscar. Así que evidentemente la gente empezó a pedir y eso generó que las librerías los quieran tener. Hola, soy Santiago, tengo 11 años y te quiero hacer una pregunta, María. ¿Te apoya una editorial o vos misma editás los libros? Bueno, esa es una buena pregunta porque los contenidos de este tipo no los quiso ninguna editorial grande. A mí me tocó trabajar en una editorial grande durante muchos años, editaba para adultos, pero tenía acceso al catálogo infantil y había mucho rechazo con este tipo de literatura. Yo siempre preguntaba, ¿y por qué? Pero está buenísimo, mira lo que estás proponiendo, pero no se copaban mucho. Así que cuando empezamos a publicar, publicamos de manera particular y decidimos sostenerlo así porque también hasta el día de hoy, que podríamos publicar con una editorial grande,
publicar de manera independiente nos permite también manejar un precio accesible, hacer la cantidad que creemos que podemos hacer y bueno, ponerlo a disponibilidad de las bibliotecas y de muchos espacios, porque si no las editoriales con los precios a veces te alejan del libro también. Hola, me llamo Liwell, tengo 12 años y le quiero hacer una pregunta a María Victoria. ¿Te genera ingresos para vivir de tu vocación como escritora? No, porque yo tengo un trabajo formal hace varios años y no le pongo mucho ojo comercial. Quizás hay gente que si viera la obra que tengo me dice, bueno, pero ¿cómo no haces esto y lo pones allá? Pero seguramente podría dar los ingresos. Yo doy un montón de talleres con mis libros y los doy gratis, digamos. De alguna manera también, incluso en las escuelas y todo, devolviendo lo que a mí me ha dado la vida, ¿no? Un trabajo fijo, poder resolver de otra manera, entonces no le pongo una mirada comercial, pero si se la pusiera, seguramente sí, a esta altura, con la cantidad de títulos que tengo, podría ser. Hola, soy Gonzalo Daniel Turián, tengo 11 años y le quiero hacer una pregunta a Victoria, a María Victoria, me confundí. ¿Qué te inspiró a hacer escritura sobre este tema? Bueno, esto un poco que les contaba antes, el no haber, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, nadie escribe sobre estas cosas, ¿quién cuenta en la literatura infantil que hay una mamá electricista que además lleva a su hija a la escuela y viven una historia juntas, ¿no? No había prácticamente, había un poco en España, pero ya alguna literatura un poquito más diversa, pero era muy español. Entonces, bueno, también hay una cuestión cultural que hay que contarlo en argentino, en nuestros términos, con nuestra historia, y bueno, eso nos motivó, ¿no? Que no podía ser que no hubiese producción nacional en estos temas, que nosotras teníamos un montón para contar. Bueno, María Victoria, te agradecemos realmente muchísimo tu participación en PPP, Peligro Pibes Pensando, y esta rica charla que hemos mantenido, y nos alegramos muchísimo que a través de tus cuentos infantiles, donde la diversidad es protagonista, realmente vaya cada vez más abriendo las mentes en la actualidad, que es lo importante, ¿no? Sí, sobre todo para poder fomentar el respeto, ¿no? Esto de decir, bueno, cada persona es única, es irrepetible y es valiosa. Entonces, bueno, no dedicarnos a criticar a nadie, sino a aprender de esa diferencia. Peligro vives pensando, peligro vives pensando, cómo eres fácil para reflexionar. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Soy Gonzalo Tulián, tengo 11 años y yo interpreto el personaje de Damián en el radioteatro. Hola, soy Franco Cristina y tengo 12 años y en la radioteatro soy el personaje de Pablo. Hola, soy Antonella Choques, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Priscila. Me llamo Liwell Basualdo, tengo 12 años y en el radioteatro interpreto a Santino. Hola, soy Milagros García, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Dana. La voz de la maestra Carmen es Isabel Jacuzzi. Continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la ciudad. Sí, señor, entonces ya estamos listos. Ya sabemos todas las cosas que vamos a tener en el kiosco. Me viene re bien que haya cosas naturales. Yo soy celíaco y tengo que comer frutas, entre otras cosas. Así que a mí me viene genial. Muy bien, Santino. Ahora, por suerte, vas a poder respetar tu dieta. ¿Ustedes, chicos, saben qué es el celiaquismo? Yo sé
es tener celos. No, Damián, cállate. Ay, Dios, qué máquina de hablar tonterías, Damián. Ay, Damián, querido, no parás nunca, ¿eh? Pero no. Los celíacos no son personas que tienen celos. Los celíacos son los que no pueden comer nada que tenga gluten. ¿Qué es el gluten, señor? El gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales y le hace mucho daño a las personas celíacas. Entonces, sería recomendable, además, tener alimentos que no lo contengan, el gluten, ¿entienden? Cierto, yo no puedo comer pan ni nada que tenga harinas con gluten. ¿Y con las frutas cómo te llevas? Frutas y verduras frescas, carne, pollo, pescado. Por ejemplo, puedo comer tranquilo, por eso no hay problema. Fíjense en las etiquetas de los productos cuando vayan al súper y van a ver que muchos dicen sin TAC. Esos son los alimentos que puede comer Santino y todas las personas que son celíacas, ¿entienden? ¡Toc! Sabía que ibas a saltar con una pavada. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es el TAC? Significa trigo, avena, cebada y centeno. Todo eso le hace mal a las personas que tienen la enfermedad celíaca. Entonces hay que buscar cosas que no contengan TAC. Entonces Santino va a poder comer casi todo lo que haya en el kiosco, menos los sándwiches. Claro, hasta incluso, si Santino quiere, se puede comer un pedazo de queso y reemplazar el pan por galletas sin TAC. ¿Entendés? Es un bajón, pero bueno, yo ya me acostumbré. Hay muchos alimentos sin gluten que yo puedo comer y no me estoy muriendo de hambre. ¿Y cómo haces con los sándwiches de milanga? Terminala con la milanga. Santino no puede comer eso. Señor, ¿por qué no le dice a Damián que no hable más pavadas? Por favor, señor. Ay, Damián, de verdad, tómate un descansito, por fin. En el próximo programa continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de PPP, Peligro Pibes Pensando. Por FM 104.7, Radio Flecha de Oro, www.flechadeoro.com.ar. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Estas pibas y estos pibes hicieron PPP, Peligro Pibes Pensando. En el jingle de apertura de PPP, Valentina ha presentado. En el bloque de artes musicales, Libertad Pajarito nos presentó su estreno en YouTube, Tipo Normal. En el bloque de artes literarias, escuchamos un audiocuento de la plataforma edu.ar, Coquena y los dos hermanos, de Paula Tarón. En los derechos, Candela Cristini. En las preguntas a María Victoria Pereira Rosas, Franco Cristini, Santiago Paz, Alexis Montenegro, Gonzalo Tulián y Liguel Basobaldo. En los separadores de PPP, Guadalupe Ferrarini y Maite Vázquez. En el radioteatro, Gonzalo Tulián, Antonella Choques, Franco Cristini, Camila Choques y Milagros García y Liguel Basualdo. Musicalización original y guión,
Alejandro Funes. Grabación, operación técnica y puesta en el aire, Julio Pardo. Edición de audio y video, diseño y grabación, Sebastián Gómez Antelo. Conducción, Norberto Padilla. Producción y redes sociales, Melanie Nasso. Producción y ensayo teatral, Jezabel Jacuzzi. Coordinación general, Carlos Pampillón. Para saber